Y continuamos con más informaciones en su noticiero Promar. Iniciamos nuestro segundo bloque con una cifra que nos obliga a detenernos y a reflexionar como sociedad, porque según datos de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF, más de 220 millones de menores en todo el mundo han sido víctimas de violencia sexual. Pero lo más desgarrador no es solo la cifra, sino que de estos abusos ocurren dentro del núcleo familiar un 95%, o por lo menos del círculo cercano. Estamos hablando de una crisis silenciosa que afecta a 1 de cada 8 infantes antes de cumplir la mayoría de edad. Y si sumamos las formas de abuso verbal y digital, la cifra asciende a 650 millones de personas. Hoy, en el Noticiero Promar, dejamos a un lado el silencio, analizamos la urgencia de romper el ciclo, las estrategias de prevención y cómo desde casa y desde la comunidad podemos proteger a nuestros infantes, porque la seguridad de nuestros niños no es negociable. Hoy vamos a conversar a continuación vía Zoom con la abogada Sofía Martínez Campos, quien es abogada especialista en derechos humanos, es defensora de los niños, niñas y adolescentes, con especialización en psicología infantil y conductual, especialización en delitos de violencia sexual, especialización en psiconeurología criminal y directora del método Habla. Es un método en materia de prevención del abuso sexual infantil y adolescente. Así que buenas noches, abogada. Bienvenida al Noticiero Promar. Y para dar inicio a esta entrevista, nos gustaría conocer de primera mano las estadísticas que ustedes manejan sobre el abuso infantil en Venezuela. Sí, bueno, en Venezuela tenemos números y cifras un poco alarmantes en virtud que desde el 2024 comenzaron a incrementarse a nivel de incidencias de tipo de delitos de abuso sexual infantil bajo la figura del engaño, bajo la figura del engaño grooming, ¿no? En donde es una modalidad del delito del abuso sexual infantil que se ha incrementado en los últimos 2 años por las conexiones con la tecnología y el contacto que se tiene hoy día de nuestra infancia y de nuestra adolescencia con las redes sociales y con los juegos en línea, ¿no? Venezuela pasó de ser un país que estaba en cifras en el quinto lugar en Latinoamérica, en Sudamérica, si se quiere, más que el primer lugar lo llevaba México, el segundo lugar lo llevaba en incidencias de abuso sexual, no solamente intrafamiliar, sino también a nivel digital. Luego Argentina, luego Chile, Colombia y Venezuela. Hoy día nos encontramos con que Venezuela está en el tercer lugar como el país donde se da mayor incidencias en casos de abuso sexual infantil y adolescente. Muchísimas gracias, abogada, pero vamos a indagar un poco más porque nos gustaría saber cuáles son los indicios detectables ante la presencia de este abuso en niños, niñas y adolescentes. Sí, las señales del abuso sexual infantil son muy poco perceptibles, son muy poco visibles, ¿sí? Hay tipos de conducta en los niños, en los adolescentes, que son las que nos pueden dar señales para orientarnos a que estamos quizás en una presencia de situaciones abusivas. Por ejemplo, en los niños se puede ver con dibujos sexualizados, en donde el niño hace dibujos libres y de alguna manera hace estos dibujos con elementos que tienen que ver con la sexualidad, que son muy precoces para su edad, para su desarrollo psicosexual y evolutivo. Y ahí hay una señal de atención, los dibujos sexualizados. Otra señal importante es cuando los niños tienen situaciones conductuales de insomnio, de su sueño, de su rutina de sueño, de su rutina para quizás el tema del control de esfínteres. Un niño que ya ha hecho control de esfínteres y retrocede en el control de esfínteres, es decir, 9, 10, 11 años y comienza nuevamente a hacerse en la cama
tiene una señal de alerta y de situación importante que hay que poner atención en cuanto al abuso. El abuso sexual infantil no solamente deja secuelas, sino que también hay unas consecuencias, ¿cierto? Entonces, tenemos las consecuencias que son a corto plazo, como te puedo decir, irritabilidad, insomnio, depresión infantil, angustias, miedos generalizados, temas de trastornos alimenticios, temas con adicciones importantes, temas con autolesionarse, eh, tener pensamientos de suicidas. Este tipo de consecuencias quedan en esos 2 primeros años que pueda pasar de la situación del trauma del abuso sexual infantil. Y las secuelas quizás ya quedan para toda la vida, para todo el desarrollo de la vida de ese individuo, en donde esas secuelas pueden ser, como bien lo digo, adicciones, problemas de relaciones interpersonales con su pareja, con sus hijos, problemas de depresión, ansiedad, eh, temas quizás complicados para interrelacionarse laboralmente. Parece mentira, pero el tema de socializar laboralmente tiene mucho que ver a nivel conductual con el individuo que tiene secuelas de situaciones abusivas en su infancia. Bueno, y es ineludible que los padres, madres, representantes o responsables conozcan cuáles son las recomendaciones para prevenir el abuso sexual en infantiles. ¿Nos puede indagar un poco con respecto a esta pregunta, abogada? Sí, bueno, siempre pensamos que en la prevención está la solución. Debemos comunicarnos de alguna manera con nuestros hijos para crear esos vínculos de confianza, saber con quiénes son los adultos que nuestros hijos se relacionan, cuáles son los adultos que hacen entorno de nuestros hijos, saber cuáles son sus gustos, sus historiales, sus conexiones en las redes sociales, con quién se vincula en sus juegos en línea. Es importante también formarse sobre estos temas. Nosotros creemos que hay que en los programas de los espacios educativos donde hace vida nuestros niños, nuestros jóvenes, debemos de hablar de estos temas. Estos son los secretos de familia que nadie habla, que son secretos de la sociedad que de alguna manera se vuelven cómplices. Y de verdad, muchísimas gracias a ustedes por abrir esta ventana para tocar estos temas, porque son temas necesarios e importantes para estar hablando y comunicando siempre. Así como usted lo indica, son necesarios e importantes de estar comentándolo siempre, pero ¿cómo romper ese silencio? ¿Cómo hacer ese stop? ¿Cómo cortar ese lazo ante indicios de un posible abuso sexual? Bueno, nosotros siempre decimos que el hablar es el primer paso. El buscar ese vínculo de confianza con ese niño, con ese adolescente, esa persona que pueda ser protectora, que se pueda dar cuenta de que algo no está bien y que pueda romper esa barrera del silencio para que se pueda dar una revelación. Siempre debemos de decir y siempre debemos de tener como una primicia que cuando un niño, un adolescente nos hable de una situación abusiva, incómoda, inapropiada con un adulto, la única opción que nosotros tenemos como adultos es creerle. Tenemos que ser el adulto protector. Aquí en el fenómeno del abuso sexual infantil, en el delito del abuso sexual infantil, no podemos pensar que es una mentira, porque si es una mentira, seguramente en un proceso de investigación judicial se va a saber la verdad. Pero nuestra única opción que tenemos siempre es creer y denunciar. La denuncia es importantísimo porque es lo que nos va a permitir a nosotros a que ese depredador sexual, a ese abusador, a ese agresor, no siga cometiendo su delito. Y ahora vamos a profundizar un poco porque en los planteles educativos, en instituciones tanto públicas como privadas, en algunas oportunidades han existido estos inconvenientes. Pero ¿qué debe hacer el docente o los representantes para prevenir este abuso infantil? Sí, yo siempre digo que es fundamental la labor del docente en cuanto a prevenir el abuso sexual infantil. Los niños siempre en sus espacios escolares, primero porque pasan mucho más tiempo con esa figura docente, ¿no? Son
en sus espacios escolares son realmente lo que son ellos y se manifiestan. Entonces, un niño en el aula que es retraído, que tiene muy poco comportamiento en lo que cabe normal, conductual, hay que poner atención, porque seguramente ese niño puede estar pasando por una situación abusiva en su casa. No necesariamente puede ser abuso sexual, también puede ser negligencia, puede ser maltrato psicológico, físico, pero el ojo visor del docente es primordial para atajar una situación de abuso sexual. Muchas gracias, abogada, por tan oportuna información sobre este tema tan relevante y alarmante en el país. Ahora vamos a conocer la apreciación de la psicóloga Victoria Contreras, quien es directora y fundadora del movimiento Voz Segura, quien también realiza una labor importante en el estado Lara respecto a la prevención y atención ante el abuso infantil. Fundación que se encarga de educar, concientizar y orientar sobre el abuso sexual en comunidades venezolanas. Para entender un poco lo que es el abuso sexual, tenemos que irnos desde lo más básico. El abuso sexual es aquella interacción de connotación sexual que vulnera la integridad física, psicológica y sexual, valga la redundancia, de una persona. Cuando estamos hablando de niños, tenemos que tomar en cuenta que los niños no tienen la capacidad de brindar el consentimiento antes de los 12 años. Y cuando es entre los 12 y los 16 años, el consentimiento hay que realmente evaluarlo, ya que si fue con un adulto o un miembro de la familia o bajo una situación de manipulación o poder, igualmente es considerado abuso y se llama estupro, a pesar de que el niño diga que él brindó su consentimiento. Licenciada, ¿y cuán importante es la educación para atacar la desinformación ante los casos de abuso infantil? Coméntenos. Hablar de abuso sexual es algo que no se puede tomar a la ligera. Creo que lo primero que tenemos que hacer es educarnos sobre el tema, porque muchas veces nos damos cuenta que vivimos en una sociedad llena de mitos sobre el tema y eso nada más se da a raíz de esa desinformación. Pero ¿a qué nos lleva esta desinformación? Esta desinformación nos lleva a que las víctimas después no encuentren espacios seguros para contarlo, se sientan con miedo e incluso no sean capaces de reconocer que están viviendo una situación de abuso porque se tiene la creencia de que el abuso es nada más algo demasiado limitante cuando hay toda una dinámica y todo un campo de situaciones que entran en abuso sexual y que son todas iguales de graves, solo que no tenemos la capacidad o las herramientas o la educación hoy en día para identificarlas. Así es, pero también es importante que nos comente cuáles son las estrategias de prevención que ustedes están aplicando para abordar el abuso infantil. Nosotros vamos bien sea a instituciones o comunidades y brindamos información sobre el tema. Brindamos talleres, solemos hacer 2 visitas a estas instituciones, ya que al ser un tema tan amplio y tan delicado, nos gusta abordarlo, digamos, con calma, y también donde se vea mucho la participación de las personas. Cuando estamos en instituciones, el segundo día hacemos una invitación a los padres o cuidadores para que asistan también a un taller, porque al final esta formación la necesitamos todos. Incluso en esos talleres a veces le hacemos la pregunta a los papás que a quién de ellos les hablaron de abuso sexual en su infancia y la mayoría dice que es primera vez que reciben información de este estilo. Y al final eso es el centro del niño también, ese es el hogar. Entonces no hacemos nada más educando al niño, sino también tenemos que educar desde casa. Brindamos esos espacios de educación, de acompañamiento psicológico gratuito también a víctimas y familias, y aparte tenemos un espacio de orientación legal para las personas que tengan dudas sobre situaciones de abuso y cómo proceder ante ellas. Agradecidos también a la psicóloga Victoria Contreras por haber formado parte de esta entrevista y aportarnos datos interesantes para combatir el abuso infantil en los niños. Amigos, llegamos al final de su noticiero Promar en esta emisión estelar. Soy Isabel Candelón, muchísimas gracias por acompañarnos y preferirnos. Recuerde que usted puede ver allí en pantalla nuestros números de teléfono, el 0414-952-2545. También está nuestro código QR para que usted siempre esté informado. Muchísimas gracias por preferirnos y acompañarnos. Buenas noches.